No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares. Israel insta a la ONU a actuar frente a los ataques del Líbano. Abbas recibe a los terroristas excarcelados como héroes. Kerry busca trazar borrador de acuerdo de paz en su 10º viaje a Oriente Próximo. Estas son nuestras noticias de hoy para el primer día del año 2014 de la Era Común. Hola, Raquel. Hola, feliz nuevo año de la Era Común, Jordi. Feliz Así 2014. Es. Primer día y primer error ya. Pero bueno, con un poco de humor empezamos este 2014. Luego ya han visto que está Raquel aquí y luego también nos traerá noticias culturales. Pero empezamos poniéndonos serios hablando de Israel, ya que el embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Ron Prosor, denunció el ataque con cohetes del que fue objeto el país e instó a esa organización internacional a actuar en el sur del Líbano para impedir mayores incidentes fronterizos. En una carta dirigida al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, Ron Prosor dijo que el Consejo de Seguridad debe actuar para asegurar que el disparo de cohetes no desate un conflicto más amplio. Insto al Consejo de Seguridad a tratar la escalada por parte del Líbano antes de que la situación escale, escribió Prosor. Israel ha mostrado una máxima contención, pero continuará ejerciendo su derecho a la autodefensa como es apropiado y tomará todas las medidas necesarias para proteger a sus ciudadanos. El primer ministro hizo responsables del ataque al gobierno del Líbano y al grupo terrorista chií pro-iraní Hezbollah, aunque el ministro de Defensa Moshe Ya'alon y otros analistas señalaron que los cohetes pudieron haber sido disparados por otros grupúsculos extremistas. No puede esperarse que Israel se quede de brazos cruzados cuando sus ciudadanos son víctimas de ataques persistentes, reclamó Prosor. El reino del terrorismo es resultado de la completa ausencia de liderazgo por parte del gobierno libanés que alberga a los terroristas de Hezbollah y socava la estabilidad regional. El gobierno de Israel hace responsable al gobierno libanés de la escalada de violencia en las recientes semanas, apuntó Prosor. Además de la ola de cohetes, combatientes armados dispararon a través de la zona azul hacia el norte de Israel durante el mes de diciembre. La semana pasada, un miembro de las Fuerzas Armadas libanesas abrió fuego y asesinó a Shlomi Cohen mientras manejaba un vehículo civil dentro del territorio de Israel. Bueno, por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu, durante la reunión semanal del gabinete, también ha arremetido contra el gobierno de Beirut y Hezbollah por el ataque de cohetes. Esto se lo comentábamos ya ayer. Netanyahu ha declarado: responderemos con fuerza y, si es necesario, emprenderemos acciones preventivas. Es lo que dice el primer ministro, que también ha descrito los disparos de misiles de doble crimen de guerra por parte de Hezbollah. Lo que está ocurriendo en el Líbano es que Hezbollah está desplegando miles de misiles y cohetes en apartamentos, en el corazón de la población civil, y es así como comete dos crímenes de guerra simultáneamente. Dispara contra civiles, como hizo, y se esconde tras ellos como escudos humanos. El jefe de la misión de la ONU en el Líbano, FINUL, Paolo Serra, calificó el disparo de proyectiles contra Israel de solo incidente peligroso, pero manifestó que ambas partes prometieron calmar la tensión. Bueno, el gobierno israelí lo tiene muy claro y, como les comentamos, pues si la escalada de tensión continúa, tomará las medidas que considere necesario para, como siempre, intentar proteger a la población civil israelí. Y seguimos. El presidente palestino Mahmoud Abbas recibió a 18 de los 26 terroristas liberados por Israel en una ceremonia de bienvenida en la Mucata de Ramallah, en la que participaban más de 1.000 personas. En un ambiente de fiesta, en una fría noche, Abbas recibió a los expresos uno por uno, estrechó sus manos, se abrazó con ellos y recibió los tradicionales besos de agradecimiento. Poco después, el grupo de presos se dirigió al mausoleo que alberga los restos del dirigente palestino Yasser Arafat para depositar una corona de flores y besar su tumba.
De regreso a la explanada de la Mucata, donde les esperaban una multitud y los principales líderes palestinos, Abbas les dio la bienvenida de forma oficial y les aseguró que no firmará un acuerdo de paz con Israel si este no incluye la excarcelación de todos los presos palestinos. Bueno, pues en esta bienvenida, en esta performance palestina ya habitual, al menos hemos tenido que sufrir o que presenciar dos anteriores, bueno, pues no falta de nada, incluso besos a la tumba de Yasser Arafat. Espero que no se hayan envenenado con los restos polonio, de polonio de la tumba. Bueno, les prometo que no firmaré ningún acuerdo si todos los prisioneros no regresan a sus hogares. Esto afirmó Mahmoud Abbas antes de expresar su esperanza de que pronto la bandera palestina ondee sobre Jerusalén, ni más ni menos. Abbas también se refirió a la reciente aprobación por una comisión ministerial israelí de un proyecto de ley para anexionar el Valle del Jordán, las colonias judías en esta zona, sobre el que señaló que es inaceptable, pero que los palestinos actuarán cuando ello ocurra en la práctica. Bueno, ya les comentábamos también ayer, Jordi, que este proyecto de ley se va a quedar en eso, en un proyecto, y que no va a ser aprobado mientras Tzipi Livni siga con vida. Eso sí. Bueno, y en estos días, Raquel, mucha gente está de vacaciones, pero el que no está de vacaciones es John Kerry, el secretario de Estado de Estados Unidos, que emprende hoy su 10º viaje a Jerusalén y Ramallah en menos de un año, con el objetivo de trazar un borrador para el acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. No sé si lo va a tener muy fácil, desde luego. Esto es un paso decisivo para impulsar un proceso que hasta ahora no ha mostrado avances claros. El jefe de la diplomacia estadounidense iniciará en el año 2014 con un vuelo a Jerusalén, donde se reunirá con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y luego, por supuesto, hará la visita a Ramallah para encontrarse con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. El secretario de Estado va a hablar con ambos líderes sobre el borrador propuesto para las negociaciones. Este borrador serviría como directriz para la negociación sobre el estatus permanente y enfrentaría todos los asuntos clave, explicó Mary Harth, una de las portavoces de John Kerry. Confiamos en hacer avances para limar las diferencias en este viaje, pero no podemos predecir si llegaremos a un acuerdo sobre este borrador durante estos pocos días sobre el terreno, agregó. Y... Si te parece, Jordi, repasamos ahora brevemente cómo se están desarrollando las negociaciones. Por supuesto, mira, como saben, la progresiva liberación de reos palestinos, de la que ya se han producido 3 tandas, hablábamos antes del recibimiento de Mahmoud Abbas, fue una concesión que hizo Israel al comienzo de las negociaciones a cambio de que los líderes palestinos se abstuvieran de buscar reconocimiento en organizaciones, en organismos internacionales, mientras se desarrollaba el proceso de paz. De alcanzarse un borrador para este acuerdo de paz, el texto se referiría previsiblemente a las 6 cuestiones fundamentales en la agenda, que están presentes en la agenda: fronteras, Jerusalén, seguridad, refugiados, agua y el reconocimiento de Israel como Estado judío. Hasta ahora las conversaciones se han centrado en el aspecto de seguridad, aunque también se han abordado el tema de las fronteras y del agua. A comienzos de diciembre, Kerry formuló a las partes su propuesta en cuanto a seguridad, que contempla una posible presencia israelí en el ocupado Valle del Jordán durante 10 años, según varios informes de prensa. Además, según el plan, aviones de reconocimiento estadounidenses vigilarían el territorio palestino y militares israelíes se desplegarían en zonas estratégicas a lo largo de la frontera con el futuro Estado palestino, que debería ser desmilitarizado. Esta propuesta ha sido acogida por frialdad con Abbas, como todos ustedes saben, y rechazada en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Liga Árabe que tuvo lugar a mediados de diciembre. En cuanto a las fronteras, los palestinos proponen retornar a las líneas de 1967 con intercambios territoriales. Y para Israel el punto de partida es fijar la frontera del Estado palestino en la verja de separación de Cisjordania, mantener presencia en el Valle del Jordán y que Jerusalén sea analizada por separado. Bueno, pues Kerry no lo va a tener nada fácil. Desde luego, si en su anterior visita a mediados de diciembre trató de convencer a las partes de que acepten su plan de seguridad para un futuro Estado palestino, en esta ocasión, según todos los analistas, Kerry busca marcar las líneas maestras del acuerdo de paz que ambos lados se comprometieron a llevar a cabo en julio y, bueno, alcanzarlo en 9 meses, es decir, antes de mayo de este ya
2014. Transcurrido más de la mitad de este plazo, las conversaciones prosiguen en secreto y los pocos comentarios públicos de israelíes y palestinos tienden al pesimismo. Pero Kerry está convencido de que ha llegado el momento de redactar las líneas maestras del acuerdo de paz. No lo decimos nosotros, sino Mary Harf, una de sus portavoces. Si Kerry se ha decidido a dejar clara la base del acuerdo por escrito, es, según algunos observadores, porque ve motivos para el optimismo en las negociaciones. Esperemos que estos observadores no se equivoquen. El hecho de que Kerry esté pensando en presentar a las dos partes un borrador de acuerdo sobre el estatus permanente es un indicador bastante claro de que las diferencias en torno a los asuntos claves se han estrechado algo. Esto escribió el lunes Aaron David Miller, un destacado experto en Oriente Próximo, en la revista Foreign Policy. Bueno, pues a ver si tiene razón Aaron David Miller. Ojalá, la verdad es que todos deseamos que se llegue a algún acuerdo y sobre todo que se cumpla, ¿no? Porque esto yo creo que es todavía más difícil. Firmar un papel es fácil, pero controlar a todo el personal va a ser complicado. Sobre todo para Mahmoud Abbas, que creemos que no tiene mucha autoridad sobre los palestinos. Sobre una parte, desde luego que no. Sobre una parte no, y sobre la otra no lo sé yo. Pero bueno, en fin, deseamos desde luego para este 2014, ojalá, claro, como todos que los podamos años, darle la noticia de la paz en sería Oriente maravilloso. Próximo. Ojalá. Aunque sea un acuerdo y luego siempre costará, pero por lo menos también llegar a un acuerdo sería interesante. Pero mira, Jordi, hay temas muy difíciles ahí. Pequeños pasos, como por ejemplo de los que vamos a hablar ahora en la agenda cultural, que empezamos haciéndolo hablándoles de deportes y de un equipo que aúna aficiones, tanto israelíes como árabes. Ah, mira, qué bien. Muy curioso. A ver, cuéntame. Bueno, como saben, además de política en Jerusalén, bueno, también hay fútbol. Hay dos equipos, el Beitar Jerusalén, relacionado con los más conservadores, y el Hapoel Jerusalén, de raíces laboristas. Bueno, pero en 2009, y como consecuencia del descontento de los fans del Hapoel, nació un tercero, el Hapoel Katamon Jerusalén. Bueno, es un equipo de fútbol muy curioso, por eso queremos hablarles de él hoy en la agenda cultural. Su constitución rompe con lo establecido hasta el momento en el país. Es el primer club de fútbol de Israel, propiedad de su afición. O sea, los dueños del equipo son 500 personas que lo compraron y lo mantienen. Como y cada una cooperativa agrícola, exacto, ¿no? Una cooperativa futbolística. Cada año votan para elegir a 3 representantes, toman las decisiones estos 3 representantes de los dueños, toman las decisiones, fichajes, ventas, mantienen a un manager que se ocupa de la contabilidad y el papeleo, y es el único que recibe un sueldo, además de los jugadores y el entrenador. El trabajo de todos los demás es voluntario. Bueno, es muy curioso. Es como un club, una asociación. Sí, en 4 años el Katamon ha conseguido avanzar desde la 5ª división hasta la 2ª. Bueno, no está mal. Nada mal. Sí, dice el portavoz del equipo, Eitan Perry, dice: el secreto está en que somos los propios fans, con nuestro amor por los colores, los que gestionamos el club, no un millonario al que en el fondo el fútbol le da igual. Bueno, la comunidad da mucho al equipo, la comunidad de Jerusalén, la gente de Jerusalén, y por eso desde el Katamon creen que deben devolver algo a cambio. Este club, que comenzó gestionando clases de hebreo a inmigrantes, pues se ha lanzado a un proyecto que es la Liga de Vecindades. Katamon ha creado equipos de fútbol en escuelas de Jerusalén, tanto israelíes como palestinas, que también incluyen a jugadores de nacionalidad árabes de nacionalidad israelí en sus filas. Apoyan a los chicos en sus tareas y, de hecho, si no hacen los deberes, pues no pueden jugar al fútbol los miembros de los equipos. Seguro que los hacen después. Seguro. Cada equipo tiene su propia camiseta, pero todas llevan el escudo del Katamon. Y los viernes se llevan a los niños al fútbol, y cuando el Katamon mete un gol, los fans árabes e israelíes se abrazan en la grada. Pues es muy ejemplo. Buena idea, Raquel. Y lo que a veces el dinero, la política y la ambición de poder separa, solo la cultura puede unirlo. Exacto. Y aquí el deporte también es cultura, en este caso. En esta iniciativa seguro que está implicada la Fundación Jerusalén, que tiene mucho interés en eso, en fomentar el conocimiento del otro a través del deporte, que eso es fundamental. Pues sí. Bueno, pues... Y seguimos avanzando, sí, Jordi. Cuéntame. Continúa el rodaje de Éxodo en España. Sabes que se quedaron en Canarias por el momento, debido a la pausa vacacional de estos días, ahí con los camellos cedidos a diferentes cabalgatas, tanto en Canarias como en la península. Pero la noticia de hoy es que el paisaje de la Sierra Aljamilla ha sido el elegido
para la primera foto de Christian Bale como Moisés en esta película. Es la primera foto oficial. O sea que la primera foto oficial de la peli, bueno, pues podemos decir que ha sido tomada en Fuerteventura. Muestra al actor representando a Moisés a lomos de su caballo negro y en mitad de una multitud de esclavos israelíes trabajando para edificar las colosales construcciones egipcias. O sea que es antes del Éxodo propiamente dicho, cuando Moisés era un príncipe egipcio, ¿no? Por eso de ahí lo del caballo, que a mí ya me había extrañado un poco. Es la revista Empire la que a poco menos de un año para el estreno de la película, bueno, pues es la que ha publicado esta fotografía. Se va a poder ver Éxodo de Ridley Scott a partir de, a finales de 2014. Para Navidad, seguro, del año que viene, que es una buena fecha para lanzar estrenos de este tipo. Seguro que ponen Éxodo en los cines y los 10 mandamientos en televisión como cada año, ¿no? Sí. Por eso Christian Bale, bueno, de alguna manera ha desbancado a Charlton Heston, que es en el imaginario colectivo un poco la imagen de Moisés. Así que nada, esperemos que el rodaje continúe bien y que sigan dándonos buenas noticias de allí, porque antes les hablábamos de la transfusión económica que ha supuesto este rodaje para tanto Almería, donde estuvieron primero, como ahora en Fuerteventura. Así que felicidades. Pues nada, y luego estaremos muy pendientes de la película. A ver, Ridley Scott, ¿qué nos haces? Porque no sabemos muy bien. A veces haces películas muy buenas y a veces haces algunas muy malas también. Sí. Así que irregular, Ridley Scott, esperaremos. Sí. Volvemos al deporte, Jordi. Sí. Deporte y antisemitismo. Vaya, creo que sé de lo que me vas a hablar. Sí, seguro que sabes más que yo y estás más informado. Pero no sabes si ha habido... seguramente nuestros oyentes saben que ha habido un incidente con Anelka, que hizo un saludo, con Nicolás Anelka, que hizo un saludo, que se puede considerar pro-nazi, al celebrar el sábado pasado uno de sus goles en la Liga Inglesa. Por esta acción podría ser sancionado hasta con 5 partidos. Pero a raíz de este gesto, de este mal gesto de Anelka, pues han surgido en internet unas fotos de Tony Parker, del jugador francés que juega en la NBA, en el que también aparece haciendo este saludo con uno de sus amigos. Tony Parker se ha apresurado a disculparse por haberse fotografiado haciendo este gesto considerado antisemita por el gobierno de Francia. Como figura del deporte a ambos lados del Atlántico, Parker tiene la obligación moral de disociarse de un gesto que el gobierno de Francia ha identificado como antisemita. Esto ha declarado el rabino Abraham Cooper del Centro Simón Wiesenthal a la edición dominical de uno de los periódicos más reconocidos de Nueva York, especializado en temática judía, que es de Allgemeiner. El equipo de Parker en la NBA, los San Antonio Spurs, está estudiando el caso y de momento no se han pronunciado, como tampoco la propia Liga de Baloncesto ni otras entidades relacionadas. Así que, Pero estos dos chicos, tanto Anelka como Tony Parker, creo que están... de alguna manera hablando de un cómico, ¿no? Que se llama Dieudonné, ¿no? ¿O es Mbalá? Es uno de los dos, no sé cuál es. Dieudonné, ¿no? Sí. Es un cómico francés del que hemos hablado aquí alguna vez, porque es un cómico realmente antisemita, cuyas bromas no tienen ninguna gracia. Básicamente consiste en reírse de los judíos de la manera más antigua y estúpida que hay. Y creo que ellos lo enfocan por allí. Ellos están como apoyando a Dieudonné, porque no sé qué le pasa. Dieudonné, por cierto, muy amigo de Jean-Marie Le Pen, el líder del Frente Nacional, conocido partido racista de Francia, tercera fuerza política del país. Peligrosas las de... Y luego, si me permites, Raquel, esto es muy personal. Tanto Anelka como Tony Parker son negros. Yo no sé si ellos son conscientes de todo lo que eso significa, también de lo que ellos, de lo que para estos nazis son los negros. Quiero decir que también me parece que a veces estos deportistas tienen tanto dinero y están tan al margen de la realidad social que no saben ni lo que hacen. Se equivocan, ellos luego se equivocan porque, y seguro que si echan para atrás,
es porque de alguna manera algún patrocinador les dice, oye, que esto es mala imagen. Sí, pero nada más, en el fondo no tienen mucho cerebro. Yo lo siento de decirlo así. Juegan muy bien al fútbol, al baloncesto, pero el cerebro eso no es lo suyo, vamos. Perdona que lo diga así, pero al que menos, no se enteran de nada, no saben nada de cultura. Pero al menos vamos. que se disculpe Tony Parker, bueno, Está pues bien, sirve claro. para que sus seguidores, los niños... Sí, sus patrocinadores pues estarán más tranquilos también, sí. De hecho, el comunicado de Tony Parker, bueno, pues ha sido publicado por su equipo, por el San Antonio Spurs. Dice, dado que me han hecho saber la gravedad del gesto, curioso, claro, se lo han hecho saber, ¿no? Sí, bueno, nunca lo repetiré y me disculpo sinceramente por cualquier malentendido o daño causado con mi acción. No, sí, está muy bien, claro que sí. Venga, chicos, que vosotros sois un ejemplo para muchos chavales, tenéis que tenerlo en cuenta, ¿no? Creo yo, Raquel. Así que estos deportistas muchas veces deberían tener un poco más de visión de futuro y saber que sus movimientos y sus gestos causan gran impacto entre los chavales. Y vamos a llenar de contenido nuestros gestos, de contenido, sabiendo lo que hacemos, ¿no? Porque es muy fácil tirar una piedra y luego decir, yo no sabía que era una piedra. ¿Cómo que no? Bueno, no te enfades el 2014. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos los oyentes, que tengan un feliz 2014. Sí, que sea maravilloso para todos. Eso es, que sea maravilloso. Yo no me enfado más, te lo prometo. Es que me traes unas noticias, Raquel. Ay, madre. Que bueno, pues eso, feliz 2014 y les esperamos mañana de nuevo en las noticias en Radio Sefarad. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estos son las noticias. Unas noticias que comenta, como siempre, Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Hoy no tenemos a Jordi, pero sí tenemos esos titulares con los que comenzamos la información. Los de hoy son: el ex primer ministro israelí Ariel Sharon permanece en estado crítico, explosión en un feudo de Hezbollah en Beirut, un informe palestino secreto advierte sobre una nueva intifada y Kerry presentará a Israel y palestinos el borrador de un acuerdo marco. Como siempre, también tendremos apuntes culturales en la agenda con la que terminamos el informativo. Si les parece, empezamos con esa noticia que nos habla de la salud de Ariel Sharon. El ex primer ministro de Israel, en el momento en el que estamos grabando este informativo, continúa en estado crítico, según han comunicado desde el centro médico Sheba en Tel Hashomer, después de que se deteriorara significativamente su salud. No está con diálisis, todavía está con el mismo tratamiento médico con el que ha estado desde hace años, comentaron desde el hospital. En los últimos días, Sharon ha estado sufriendo un fallo renal, pero no se espera que entre en diálisis debido a los peligros que podrían presentarse dado su frágil estado de salud. Si hubiese un problema solo en un órgano sería una historia diferente, pero está sufriendo problemas en un número importante de ellos, agregaron fuentes médicas. El ex primer ministro israelí de 85 años fue hospitalizado en el hospital Tel Hashomer en Tel Aviv y ha estado en coma desde el 4 de enero de 2006, cuando sufrió una hemorragia cerebral. Una fuente médica próxima a Sharon explicó que si su salud sigue deteriorándose será cuestión de días el momento de su fallecimiento. También agregó que la familia del ex líder político está constantemente a su lado y consultando al equipo médico. Sí, bueno, también hemos hablado de este tema, por supuesto, en la crónica desde Israel con Sala Mergui, porque es hoy, en este momento de que estamos grabando durante esta tarde del jueves, pues es la noticia con la que están, digamos, en todo momento retransmitiendo las televisiones y las radios de Israel acerca del estado de salud. Sharon lleva 8 años en ese estado. Mañana, el día 4, serán justamente 8 años, y es una persona de mucha edad, de 85 años, y aparte, bueno, pues antes de sufrir este colapso, pues durante muchos años ha sido una persona muy obesa. Me imagino que a pesar de toda su fortaleza física, pues los órganos internos ya no funcionan como antes, y lo que me explicaba Salem Mergui es que pues estaban dando estos desajustes multiorgánicos que ya no tienen salida. Este fallo múltiple, ¿no? Claro, que ya no tienen salida y es cuestión de una cuenta atrás. Me imagino que cuando ustedes escuchen estas noticias pues tendrán más novedades al respecto, y si no será desgraciadamente durante los próximos días cuando sepamos algo, y también cuando las diferentes televisiones y radios del mundo hablen de la figura de Sharon, que es muy interesante observar cómo a lo largo de los años ha cambiado su imagen
del soldado general peleón Halcón, imaginativo, ¿no? Que cruzó el canal de Suez, que combatió, que hizo operaciones antiterroristas, al general ya retirado, al político, al abuelo, que de pronto toma una decisión unilateral de abandonar la franja de Gaza, una retirada, algo que solamente los grupos más a la izquierda de la política israelí pensaban, y fue él el que lo llevó a cabo, y luego creó este partido Kadima, con el cual llegó a gobernar, pero luego fue reemplazado por Ehud Olmert, y bueno, y también me señalaba Saleh Mergui que hay cierta nostalgia en la sociedad israelí por el tipo de personajes de valentía personal y política como Ariel Sharon, en comparación a lo que hay hoy en día, que lo único que tienen como máximo representante es Netanyahu, y se nota la diferencia. Uh-huh. Nuestra segunda noticia nos lleva a Beirut. Allí ha explotado un artefacto en un feudo de Hezbollah. La explosión de un coche bomba sacudió ayer un barrio del sur de Beirut considerado como baluarte del grupo terrorista chií Hezbollah. El ministro de Salud del Líbano afirmó que al menos 5 personas murieron y 20 resultaron heridas en la explosión. El canal de televisión libanés Al-Manar, órgano de prensa de Hezbollah, precisó que la explosión tuvo lugar a varios cientos de metros de la oficina política de Hezbollah. Al-Manar afirmó que la oficina política no era el objetivo del ataque. La ciudad ha sido blanco de varios atentados con explosivos. El viernes pasado, el exministro de Economía, Mohamed Chattan, fue asesinado junto a otras 7 personas en una explosión en la capital libanesa. Chattan era un crítico tenaz de Hezbollah y de Siria. Bueno, estos son los flecos de la guerra de Siria, evidentemente, a pesar de que cuando empezaron este tipo de atentados contra Hezbollah en Beirut, contra este barrio del sur de Beirut, los de Hezbollah acusaron a Israel. Hoy en día todo el mundo tiene claro, hasta los más acérrimos defensores de Hezbollah, de que estos atentados no tienen que ver con Israel y que tienen que ver, sí, con enemigos internos dentro de la sociedad libanesa, que están bastante hartitos de que haya un ejército paralelo y hasta lo que podría llamarse una especie de país paralelo dentro del Líbano, llamado y controlado por Hezbollah. Así que bueno, esto ha pasado y desgraciadamente volverá a pasar. Y digo desgraciadamente simplemente porque hay muertos y heridos y siempre estas explosiones indiscriminadas pues acaban con la mayoría de la gente, no los que son objetivo del atentado, sino de los que simplemente estaban por allí. Esto es lo que Al-Manar afirma, que la oficina política no era el objetivo del ataque, pero bueno, esto ha sido lo que ha sido atacado. Aprovechamos para recordarles que la Unión Europea no reconoce a Hezbollah como grupo terrorista, aunque sí a su brazo armado, pero no a su brazo político. En este caso, la oficina política de Hezbollah es lo que ha sido atacado, porque los grupos opositores dentro del Líbano entienden que Hezbollah es uno y es lo mismo, su brazo militar que su brazo político. Continuamos con la tercera noticia de este informativo. Un informe palestino, como les comentábamos en titulares, advierte sobre una nueva intifada. Un informe secreto de uno de los servicios de seguridad palestino, obtenido por el medio israelí Ynet, pinta un panorama preocupante sobre una posible explosión del terrorismo en Cisjordania en el próximo año, en este año ya que hemos comenzado. El informe advierte acerca de una alta probabilidad de una tercera intifada que surja de los territorios si las actuales conversaciones de paz no tienen éxito. Según el informe, si fracasa la ronda actual de negociaciones, habrá un aumento en los ataques espontáneos, entre comillas, en 2014. Los autores creen que Hamás cambiará su estrategia y quitará recursos de sus programas civiles para reiniciar su actividad militante en Cisjordania, pero solo si fallan nuevamente los intentos de reconciliación entre ellos y Fatah.
La nueva estrategia de la organización terrorista está dirigida desde la Franja de Gaza, siendo su punto fuerte la liberación de presos en cárceles israelíes. También tienen como prioridad que el brazo armado de la organización se enfoca en llevar a cabo ataques a objetivos israelíes, en vez de atentados suicidas, los cuales caracterizaron la segunda intifada y llevaron a una importante respuesta del ejército israelí. El informe destaca que el primer objetivo del ala militar de Hamás, la Yihad Islámica y el Frente Popular para la Liberación de Palestina es secuestrar soldados israelíes o civiles y mantenerlos cautivos en Cisjordania con la esperanza de intercambiarlos por prisioneros palestinos. Sí, pero fíjate una cosa, este informe secreto al cual de los servicios de seguridad palestinos que llega a un periódico israelí, yo creo que llega, no, sí, yo creo que evidentemente está filtrado para crear cierta alarma entre la sociedad israelí, especialmente para que esta sociedad israelí presione a su gobierno para que sea más flexible en las conversaciones de paz. Porque aquí de que una tercera intifada que surja si las actuales conversaciones de paz no tienen éxito, es realmente alguien que conozca de cerca la situación sabe que esto no tiene ninguna veracidad, como no lo tuvo que la primera y la segunda intifada surgieron en tiempos de conversaciones de paz. O sea, al contrario, cuando hay conversaciones de paz es cuando surgen más actos terroristas porque hay gente que está intentando torpedearlos y poner palos en las ruedas. Así que no es exactamente que si fracasan las conversaciones va a haber una tercera intifada. Y lo que están hablando de una tercera intifada, pues los medios israelíes, el propio ejército de Israel, a cuyo portavoz en español tenemos el gusto de entrevistar mañana, este fin de semana, pues dicen que ellos no ven exactamente que se esté preparando una tercera intifada. Aparte porque los propios organizaciones dicen que en vez de llevar a cabo atentados suicidas, ahora llevarían a cabo una nueva estrategia que es el secuestro de militares y de civiles. Y es cierto que lo van a intentar, pero es una situación que les puede resultar incluso más complicada que hacer un atentado suicida, porque los atentados suicidas pues se disimulan mucho más fácilmente, pero para realizar un secuestro de soldados o de civiles hay que contar con una infraestructura, por ejemplo, como el famoso túnel que se descubrió hace unos meses que conectaba a la Franja de Gaza con la guardería de un kibutz. Así que bueno, en la medida que Israel no sea consciente de esto, pero si eso va a ser la estrategia de ellos, el traspasar las fronteras, el hacer túneles, pues Israel se va a volcar más en tecnologías de detección de túneles que en revisión de las que suben a los autobuses, y no creo que vayan por ahí los tiros. En realidad esto me parece una bravuconada, diciendo como que dirigida más al público israelí, que puede estar sensibilizado o susceptible perdón, de asustarse ante la perspectiva de una tercera intifada, pero que ya se ha visto que incluso la segunda intifada, que se caracterizó por lo cruenta y lo irracional de estos ataques suicidas, incluso de niños, de mujeres, haciéndose explotar, pues si eso se frenó, pues yo veo muy, muy difícil que los de Hamás o de Hezbollah tengan una estrategia alternativa para una intifada interna. Más bien, yo creo que si hay una amenaza para Israel, no viene de estos atentados, sino directamente de los misiles y cohetes suministrados por Irán a punta pala a regímenes como de Hezbollah o a Hamás. Eso sí que es un problema, y más algunos cohetes un poco más artesanales de la yihad que anden por el Sinaí y por la frontera con Siria. Pero que surja desde dentro de Israel, desde dentro de Cisjordania, lo veo bastante difícil, pero siempre uno puede equivocarse. Hablábamos de esas negociaciones de paz y precisamente Kerry
presentará a Israel y palestinos el borrador de un acuerdo marco. El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, ha iniciado, como saben, una nueva visita a Israel y la autoridad palestina en la que presentará un borrador de un acuerdo marco para las negociaciones de paz. Kerry llegó al aeropuerto internacional Ben Gurion ayer a primera hora de la tarde y a las 17 horas de ayer se entrevistó en Jerusalén con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Será hoy cuando mantenga la primera reunión con el presidente palestino Mahmoud Abbas, a quien, aunque se esperan más encuentros con ambos mandatarios a lo largo de todo el fin de semana. En el borrador primario del acuerdo marco para seguir con las negociaciones se incluyen todos los asuntos en disputa entre israelíes y palestinos: la delimitación de fronteras, los mecanismos de seguridad, la división de Jerusalén y el futuro de los refugiados, entre otros asuntos. El objetivo, según el medio Yediot Aharonot, es convencer a las dos partes de seguir negociando más allá de los 9 meses previstos, un plazo que debe concluir en abril. Recientemente, los palestinos mostraron su disposición a hacerlo siempre y cuando haya un principio de acuerdo que conduzca al tratado final de paz en cuestión de meses, aunque en los últimos días el pesimismo parece extenderse por la falta de resultados concretos y sumando a las críticas de la Autoridad Nacional Palestina por la construcción en los asentamientos de Cisjordania, Judea y Samaria. La mayoría de los líderes palestinos se oponen a extender las conversaciones debido a que en los últimos meses no ha habido ningún logro. Esto afirma una fuente palestina al diario Haaretz. Tras quejarse de la masiva construcción en los asentamientos estos últimos meses, la fuente señala que el liderazgo palestino urge a Abbas a dirigirse a las Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Estados Unidos quiere convencer a las partes de que acepten el documento como hoja de ruta en las negociaciones. En líneas generales, el documento habla de las fronteras de 1967 con retoques territoriales, de la división de Jerusalén como capital de los dos pueblos, de que los palestinos reconozcan a Israel como Estado judío, que Israel no se vea inundada de los llamados refugiados palestinos y de una declaración que ponga fin a las reclamaciones y al conflicto, según han descrito desde el Yediot Aharonot. Bueno, esta es la enésima visita de Kerry. Y la parece décima, en concreto. Bueno, sí, pero por la efectividad ya podemos calificarla de enésima, porque aparte cada vez va bajando más las expectativas, lo que no es una buena señal, y aparte que confirma lo que anunciaban los más agoreros. ¿Qué quiere decir? Que cuando se termine la liberación de los 102 presos, pues se van a acabar todas las conversaciones. Ya se han liberado las 3/4 partes, ha habido una tercera entrega el día 30 de diciembre y solamente quedan los últimos 26. Y luego que van a pedir para seguir hablando, ya seguramente seguirán haciendo uso de la extorsión de la que han hecho gala en todo este tiempo, porque en realidad, y esto es lo que a muchos analistas han señalado, que pese a todas las lógicas con que se quiera mirar desde Occidente, pues parecería, o esa es la sensación objetiva que se desprende de todo eso, que los únicos interesados en no solucionar el problema palestino es la autoridad palestina. Porque puede ser porque la situación actual, a pesar de lo que están vendiendo de humo, de opresión y de falta de libertades, pues lo tienen mejor que nadie, porque son el país que más ayudas económicas reciben del mundo. Evidentemente estas ayudas económicas no se reparten por igual y por eso la pobreza de los refugiados palestinos sigue siendo igual o peor. Lo que sí, esto beneficia a muchos bancos suizos que ven engrosar las cuentas de sus clientes de la autoridad palestina. ¿Qué más puede salir de todo esto? Pues la verdad que poco es lo que se espera la gente de uno y otro bando. Porque calificar de masiva construcción en los asentamientos a lo que está pasando últimamente es realmente no... Propagandístico. Es propagandístico porque no hay una campaña, no se está construyendo ni siquiera lo que en España se está construyendo después de la crisis inmobiliaria. O sea que no se construye prácticamente nada. Se puede ampliar una casa que ya está, pues que le amplían una habitación más en un chalet o algo así. Pues estas son las cosas como que
van a minar el proceso de paz, pues evidentemente si el proceso de paz se basa en tal grado de extorsión hasta el último gramo que puedan sacar a cambio de aplazamientos, pues ellos van a tratar de estirar este tema, pero como digo, esta es la visita enésima de Kerry, y si antes, hace un año, hablaba de que se acababa la ventana de oportunidad, si en 2 años no se firmaba, pues ahora resulta que su única ambición es que se firme un tratado que postergue. Y los temas, sí, los temas están solucionados, pero no desde ahora. Están solucionados desde el año 2000. Bueno. Desde el año 2000 está solucionado absolutamente todo. Y ahí esto es como que lo único que falta es que alguien firme. Pues si no quieren firmar, no se les puede obligar a firmar porque no lo van a cumplir. Entonces, este es el tema y este va a seguir siendo el tema. Y no sé exactamente si cuando culmine todo este proceso y llegue a este callejón sin salida de que no haya conversaciones, si el presidente Obama va a dar algún tipo de giro a su política en Oriente Medio o va a pasar de largo de puntillas como ha estado haciendo hasta ahora. Bueno, y ahora, Raquel, si te parece, una musiquita y vamos a las culturales. Y aquí estamos con las culturales. Pisando firme, no pasando de puntillas. No pasamos de puntillas. Cuéntame qué es lo más interesante para estos próximos días. Pues mira, una propuesta teatral es con la noticia con la que comenzamos esta agenda cultural. Nos llega desde el Teatro del Arte, del madrileño Teatro del Arte, y es La mujer judía de Bertolt Brecht. Está dirigida e interpretada por María Porcel. Ya saben que Bertolt Brecht escribe entre 1933 y 1939 Terror y miseria del Tercer Reich. Entre los 24 episodios que configuran el texto hay un solo monólogo protagonizado por una mujer, Judith. Este es el relato que se ha extraído para realizar esta propuesta teatral, La mujer judía. Judith, como su propio nombre indica, es una mujer judía casada con un alemán, burguesa, lo tuvo todo y sabe que ya no le pertenece nada. Ha querido a su marido, probablemente aún lo siga queriendo, pero algo ha cambiado. Su condición de judía le ha hecho perder sus derechos, incluso el de ser querida por su marido. Ahora toca huir. Uh-huh. Sobre esto nos habla... Seguramente habrá estrenado este monólogo la esposa de Bertolt Brecht, que era Lotta, no me acuerdo cuánto, y que era judía. Uh-huh. Él no, pero era un personaje de la izquierda alemana que siempre denunció el tema del Tercer Reich y que se solidarizó en muchos pasajes y en su propia vida con el tema judío. También colaboró con grandes artistas como los músicos Kurt Weill o Paul Dessau para las partituras de sus obras teatrales. Uh-huh. Bueno, pues intentaremos realizar una entrevista próximamente a María Porcel para que nos hable de esta La mujer judía. Luego nos vamos de museos, Jorge. En concreto visitamos el Thyssen, porque nos han llegado cifras de participación de visitantes, unas cifras récord que siempre son interesantes para nosotros. Pues nos gusta señalar que 2 de las exposiciones más visitadas tienen que ver con autores judíos, con autor judío. Pizarro y el impresionismo, que recibió 143.141 visitantes. ¿Eso que no pude ir? Y el surrealismo y el sueño, también con presencia judía muy importante, que aún continúa abierta hasta el 12 de enero y que hasta ahora ha recibido ya a más de 80.000, casi 83.000 personas. Uh-huh. Así que curioso que los éxitos del Thyssen sean de historia judía. Bueno, porque entre sus conexiones no es descabellado que entre las colecciones del Thyssen haya artistas judíos, porque muchos de los cuadros provienen de colecciones de coleccionistas judíos que se compraron o no se sabe muy bien el camino que hicieron hasta la colección Thyssen en los años 30 y 40. Bueno, para terminar de hablar del Thyssen, comentar que este 2014, que ya saben que se celebra la efemérides relacionada con el Greco, pues el museo presentará un estudio de la evolución técnica de Italia a Toledo con las obras del Greco y su posible ascendencia judía que están presentes en este museo.
Y terminamos con música, porque seguro que muchos de nuestros oyentes pudieron disfrutar del concierto de Año Nuevo, el tradicional concierto de Año Nuevo, que algunos ven y otros no, depende a qué hora se levanten. El de que todos los austríacos una vez al año se les permite dar palmas mientras se escucha música clásica. A mí es que me pasa algo horrible, que es que yo veo el concierto y veo todo lleno de uniformes nazis, incluso a los japoneses que están ahí, que son mayoría, les veo vestidos de nazis. Bueno, eso es una interpretación un poco, problema personal. Un poco heavy, sí. Sí. Bueno, en este caso, ¿por qué hablamos del concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena? Porque la ha dirigido Daniel Barenboim. Uh-huh. Bueno, pues... argentino, israelí, español, palestino. Exacto. Ya dirigió el concierto en 2009 y ahora ha vuelto en 2014 para ser el predecesor de Zubin Mehta, que será el director que dirija la Filarmónica de Viena el año próximo. Y que ya la dirigió en varias ocasiones. Sí. Y que está de enhorabuena porque hemos celebrado recientemente el cumpleaños de la Filarmónica de Israel, de la que Zubin Mehta es director musical desde el año 81, 86. Sí, aparte director musical perpetuo, o sea, fue nombrado ad honorem como director musical que de esta no se va a librar, digamos. Exacto. De la Filarmónica de Israel no se le puede Vitalicio. librar. Vitalicio, eso es. Bueno, como dato curioso, un poco de crónica rosa, el diseño de los vestidos de los bailarines que participan en el concierto, ya saben que hay como una serie de coreografías clásicas, bueno, pues estuvo a cargo de Vivian Guestwood, que es una de las grandes diseñadoras británicas y que aportó un toque ahí bastante, ¿cómo es ella?, un tanto excéntrico. El concierto terminó con el Danubio Azul y la marcha Radetzky, que es como lo que tú decías, que se animan ahí a dar palmas con más o menos gracia. Los austríacos y los invitados, porque no sé cuántos austríacos habría en esa sala, me imagino que serían mayoría, pero solo son 700 personas las que han podido seguir el concierto en directo porque hay muchas peticiones, se ha sorteado y las entradas, el precio oscila entre los 30 y los 940 euros. Yo más de 939 no pienso pagar. Así que nada, allí había famosos también viendo el concierto. Bueno, pues nada, con estas noticias culturales cerramos. Julie Andrews, que no me acordaba. Era una de las famosas que estaba viendo el concierto. Que estaba viendo el concierto. Eso es. Ningún año. Pues nada, digo que te vamos a decir y vamos a desearle a los oyentes Shabbat Shalom, que tengan un buen fin de semana. Y que el primer fin de semana del 2014 que descansen y los volvemos a encontrar el lunes ya con noticias un poco distintas, como siempre, las noticias de los lunes. Y ojo, porque este martes posiblemente las noticias no sean las que estén acostumbrados a oír. Esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Bienvenidos. Como siempre comenzamos con los titulares. Muere Edmond Jimeno, superviviente español de los campos de concentración nazis. Emiratos Árabes Unidos niega la entrada a un jugador de fútbol de un equipo holandés por tener pasaporte israelí. Desencuentro entre las cancillerías argentina e israelí a raíz de las declaraciones de un ex embajador jubilado. La última noticia de nuestro informativo nos habla de un acuerdo de suministro de gas natural israelí a la autoridad palestina. Estas son las noticias en titulares, unas noticias que comentamos como siempre con Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Un día más no tenemos a Jordi, pero volverá pronto, le echamos de menos, le saludamos desde aquí, como hacemos. Y luego tendremos noticias culturales, eso. Por supuesto, siempre. Eso es lo que iba a comentar siempre, que después de echar de menos a Jordi hablaremos de cultura, en la agenda cultural. Pero empezamos ya con esta noticia que nos habla del fallecimiento de Edmond Jimeno, uno de los últimos supervivientes españoles de los campos de concentración nazi, quien falleció recientemente en Mora de Ebro, en Tarragona, a los 90 años de edad. La Amical de Mauthausen, entidad de la que era socio fundador y una de los principales activistas, publicó en 2007 sus memorias, escritas en colaboración con su hermana Gloria Buchenwald Dora Bergen-Belsen, Vivencias de un deportado, cuyo título alude a los 3 campos en los que estuvo internado durante la Segunda Guerra Mundial.
Al finalizar la Guerra Civil cruzó la frontera a Francia con su padre y tras pasar por el campo de Saint-Cyprien huyeron. En diciembre de 1943, Edmond fue detenido por la Gestapo en un tren cuando se habían escapado del norte de Francia, donde habían sido trasladados para trabajar en el muro del Atlántico. En 2010 recibió, junto a otros supervivientes aragoneses, un homenaje dentro del programa Amarga Memoria del Gobierno de Aragón. Bueno, al menos pudo recibir este homenaje, siempre tardío, siempre escaso, en el año 2010, y más cuando pues ya quedan contados con los dedos de una mano los supervivientes de estos campos de concentración que llegaron ahí mayormente como militantes de la resistencia y como republicanos en el exilio, pero que también fueron quizás los únicos testigos directos españoles de la verdad de los campos de concentración. Y eso que ellos estuvieron en campos de concentración y no de exterminio, como pueden ser Bergen-Belsen o Buchenwald, donde no siempre se masacraba o estaban estos hornos crematorios, pero sí estaban en contacto y veían exactamente cuál era el trato hacia los judíos en estos campos. Desde aquí nuestro recuerdo para su familia y para toda la gente de la Amical de Mauthausen. Sí, que además les tenemos muy próximos porque una de nuestras colaboradoras, Concha Díaz Berzosa, pertenece a esta asociación. Continuamos en el informativo, les hablábamos de esta noticia que nos lleva a los Emiratos Árabes Unidos, donde han negado la entrada a Dan Mori, un jugador del equipo holandés de fútbol Vitesse, por tener pasaporte israelí. El conjunto, que compite en la primera división de la Liga Nacional, jugará allí 2 partidos con los alemanes Wolfsburgo y Hamburgo. La decisión del Vitesse de dejarle en tierra ha sido mal recibida en el Parlamento de La Haya. El principal crítico ha sido Geert Wilders, líder de la extrema derecha, que ha calificado al club de cobarde por ceder a la presión de los Emiratos. Debería haberse quedado el equipo entero. En lugar de eso, lo que aceptan es el antisemitismo de ese país, ha dicho. La democracia cristiana también ha rechazado las maneras del Vitesse. La Federación Nacional de Fútbol, por el contrario, ha declinado meterse en lo que ha calificado como una cuestión de índole política y no deportiva. De 26 años y nacido en Tel Aviv, Mori debutó en 2012 con el Vitesse, con el que ha firmado un contrato por 3 temporadas. Bueno, esto es algo que ya pasa más allá del problema que pueda tener los Emiratos Árabes Unidos. Aquí el problema es del equipo holandés y es un problema de Europa. O sea, que esto se acepte como natural, de que se deja a un jugador en tierra nada más por su origen, y que ellos dicen, bueno, no importa, esto ha sido último momento, no te preocupes, chaval, ya luego te daremos una comidita o no sé qué. ¿Qué hubiera pasado, Jorge, si hubiera sido al contrario, que Israel hubiera impedido la entrada de... Bueno, Israel no lo hubiera impedido, pero digamos que sí, que si alguien lo hubieran dejado en tierra por ser negro, por ser árabe, por ser musulmán, pues esto seguramente estarían quemando embajadas en todos los lugares del mundo. Yo quiero recordar también, porque hay gente que se rasga las vestiduras con lo que aquí pasa, pero no solamente que el equipo Vitesse no ha hecho nada y la Federación Nacional de Fútbol Holandesa también ha quitado hierro al asunto, también recordemos que el equipo del Barcelona juega con la camiseta de Fly Emirates, de la aerolínea de bandera de Emiratos Árabes, que tampoco ha dicho nada ni ha protestado nada, a pesar de que el señor Artur Mas recién estuvo dándose baños de masas en Israel y diciendo de cuán cerca se sienten los catalanes del pueblo israelí. Pues sería un buen momento para que hiciera algún tipo de manifestación. No estamos diciendo que tire por la borda todos los patrocinios que tiene el Barcelona, porque aparte del Barcelona, en Cataluña es algo más que un equipo de fútbol. Evidentemente es como una aerolínea de bandera, este es un equipo de bandera. Y desgraciadamente lo digo porque a mí no me gusta llegar a los extremos, pero creo que el único que ha hablado con claridad ha sido justamente el de extrema derecha, el Gerd Wilders. Es que
que eso me ha llamado mucho la atención, que sea una extrema derecha no antisemita, ¿no? No, Geert Wilders no es antisemita, desde hace mucho se ha declarado en esta línea. Lo que pasa que él sí que se ha declarado muchas veces en contra de la presencia y la presión de los emigrantes islámicos en Holanda. Él ha alertado contra eso y también en la política exterior holandesa de esta, digamos, tibieza para tratar las afrentas de los países árabes, en este caso, como el Emiratos Árabes Unidos. Ahora nos situamos en Argentina y de alguna manera también en Israel. El ministro de Exteriores de Argentina, Héctor Timerman, ha acusado el viernes pasado a Israel de ocultar información a la justicia argentina sobre el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en Buenos Aires, en julio de 1994, que acabó con la vida de 85 personas. Estas palabras surgen a raíz de las declaraciones del que fuera embajador israelí en Buenos Aires, Isaac Aviran, quien afirmó que Israel mató a la gran mayoría de los responsables del atentado. Sin embargo, el Ministerio de Exteriores israelí calificó de pura fantasía las declaraciones de Aviran, jubilado desde hace aproximadamente 15 años. El titular de la cartera de Exteriores argentina agregó que de las declaraciones de Aviran se pueden deducir las razones por las cuales el Estado de Israel se ha opuesto con tanta vehemencia al memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán, firmado hace casi un año para el avance de las investigaciones en el caso de la AMIA. Bueno, aquí Timerman trata de lavar su propia irresponsabilidad con el famoso memorándum que se va a cumplir en estos días, un año sin que del memorándum se tenga memoria en los países que lo han firmado, como es Irán y en Argentina, aludiendo a una entrevista a un señor de 80 años, una entrevista telefónica que le hizo la agencia judía de noticias, y en la cual este señor dijo, no se preocupe porque nosotros ya hemos eliminado. Esto no es ni una declaración ni es nada que tenga ningún valor, pero Timerman se aferra a estas palabras como si fuera la palabra de Netanyahu en Naciones Unidas. Y esto no puede ser así porque él sabe exactamente que tampoco, digamos, que toma con la misma vara las declaraciones, por ejemplo, de un ministro en funciones de Irán respecto al acuerdo con Argentina o respecto a las relaciones con el mundo judío. ¿Por qué no reacciona Timerman, siendo el mismo judío, ofendiéndose cuando se entrevista a un responsable iraní en funciones, y no en este caso un señor de más de 80 años jubilado y retirado de la carrera que, bueno, dentro de su, no voy a calificarlo, pero que sin ningún fundamento hace estas afirmaciones. Y aparte, ya no solamente eso, sino que adelanta un paso más y dice que a partir de esto se pueden deducir las razones por las cuales Israel se opuso al memorándum. Sí, política ficción, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a ver, señor Timerman, si Israel se opuso, no solamente Israel se opuso, sino que también la comunidad judía de Argentina en su mayoría se opuso, y también gran parte de la comunidad no judía de Argentina se opuso, gran parte del mundo occidental y del mundo pensante también se opuso, porque si usted no sabe de qué está hablando, pues todas las señales que han habido en los juicios precedentes apuntan hacia una implicación de Irán, pero no sé cuáles serán sus motivaciones para solamente ver problemas en el lado judío. Parece que las víctimas también tienen la culpa de haberse puesto delante de los objetivos de un grupo terrorista como Hezbollah. Terminamos esta parte del informativo hablándoles de Israel y la autoridad palestina, que firmaron un acuerdo histórico para el suministro de gas natural israelí durante 20 años a una nueva planta eléctrica que será construida en el distrito cisjordano de Jenin. El acuerdo fue firmado por el consorcio israelí que descubrió en 2010 el yacimiento Leviatán y la compañía palestina de electricidad. Según el acuerdo, por valor de $1.200 millones, Israel proveerá a los palestinos de $4.700 millones de
de metros cúbicos de gas mediante un gasoducto, mitad submarino, mitad subterráneo, desde el yacimiento en aguas del Mediterráneo hasta Jenin, en el norte de Cisjordania. Los palestinos se convierten de esta forma en el primer cliente de Israel después de un largo debate en foros políticos y judiciales locales sobre si el gobierno de Benjamin Netanyahu debería permitir la venta de gas a otros países, como exigían las empresas inversoras, o reservarlo para consumo interno, según demanda de los partidos y grupos de izquierda. El mercado palestino de la electricidad en Cisjordania, que crece a un promedio del 6% anual, recibe hasta ahora todo su abastecimiento de Israel. Y esta noticia se produce justamente en un día donde, por ejemplo, entre otras cosas, las declaraciones de los dirigentes políticos de la Autoridad Palestina se reiteran en su negación a reconocer a Israel como Estado judío, pero eso con la mano derecha o la mano que habla al mundo musulmán, con la otra mano firman un acuerdo para abastecerse de electricidad barata y limpia y en unas condiciones que muchos países de la zona querrían para sí, entre ellos los vecinos de Jordania estarían encantados de comprar la electricidad que les puede suministrar el gas natural israelí, porque con un gasoducto en este caso, pues se resolverían todos los problemas de transporte, etcétera, etcétera. Y sería más barata y mejor que la que se trae desde el desierto de Argelia a través de un tremendo gasoducto sometido al imperio de los asaltos de Al-Qaeda en el norte del Magreb. Israel y la Autoridad Palestina todos los días están progresando en cosas normales de buenos vecinos. Las ambulancias israelíes colaboran con las ambulancias palestinas, los agricultores israelíes colaboran con los agricultores palestinos, las empresas israelíes emplean a trabajadores palestinos, pero todo esto no es noticiable cuando la máxima a dar a conocer es denostar a Israel. Y el mejor ejemplo es lo que ha pasado hoy mismo, y estamos hablando de ayer, en Radio Televisión Española, en su cobertura de las manifestaciones de los llamados infiltrados, que son los inmigrantes subsaharianos, como se diría en España, que han entrado ilegalmente en Israel y que Israel no quiere aceptar, no quiere darles asilo sin estudiar el caso de cada uno por separado, particularmente para saber si realmente son perseguidos o simplemente vienen a buscarse la vida de una mejor manera. Y en Radio Televisión Española han dicho sin ningún problema que esto se debe a que las autoridades israelíes no quieren que la raza negra infecte su etnia. Eso lo ha dicho Televisión Española y es vergonzoso. Absolutamente vergonzoso. ¿Y no conoce la sociedad israelí? No conocen nada de nada, pero las noticias estas tampoco están fundamentadas en nada. Y cuando alguien vaya a decirles algo y los ponga ante la evidencia de que han dicho una mentira, pues se retractarán en el horario de madrugada cuando nadie los escuche en un rinconcito y ya está, olvidado. Pero la misión de los medios de información hispanoparlantes va a seguir funcionando, dar una imagen negra, pesimista y totalmente sesgada de lo que es Israel. No sabemos respondiendo a qué intereses, pero seguramente hay intereses que no favorecen para nada a España. Y con esto terminamos esta parte del informativo y comenzamos la agenda cultural. Esperen un poquito para escuchar estas noticias que les traemos, que nos hablan de museos, de libros, de cultura en general. Y empezamos con las noticias culturales. Raquel, ¿con cuál vamos a empezar hoy? Pues empezamos con una noticia cultural, pero no muy buena, Jorge. ¿No buena? Porque el Museo Sefardí ha perdido el año pasado, en 2013, más de 20.000 visitantes respecto al anterior, en 2012. Y eso que hace muchas actividades. Son muy activos, hacen cosas muy, muy interesantes, pero aún así, bueno, pues ha habido este descenso en el número de visitantes, que creemos que es un descenso general en todos los museos. En todos los museos. Y aparte creo, si no me equivoco, que se han visto obligados a poner un precio de entrada durante los días de semana.
Y esto, claro, disuade a mucha gente. Pagar la entrada por ir al Museo del Prado, incluso para un turista que no tiene ni papa quién es Goya, ni Velázquez, ni Picasso, ni Miró, bueno, está dentro de su recorrido turístico obligatorio, pero pagar la entrada en el Museo Sefardí para ver los vestigios de la cultura judía en España quizás no está entre sus prioridades, incluso aunque sea una suma simbólica. Así que esperamos y realmente deseamos que la gente vuelva, porque realmente es el mejor museo sefardí que tenemos en España. Desde luego que sí. Y quizás el patrimonio de origen judío en mejores condiciones, seguramente. El tangible, como diría el tangible, clásico, ¿no? El mejor tangible que tenemos. Exacto. Ya saben que la sinagoga de Samuel Aleví, bueno, pues se mandó erigir, a mediados del siglo XIV por Samuel Aleví, quien ocupó en la corte del rey Pedro I de Castilla diversas funciones, como por ejemplo fue tesorero real. En la estructura actual del museo se remonta a 2003, cuando se renovaron las salas del museo y se actualizó el discurso expositivo. El objetivo de su exposición permanente es dar a conocer la historia de los judíos en España, su llegada a la península ibérica en época romana, su edad de oro cultural durante la Edad Media, su expulsión en 1492, cuando se originó la rama judía sefardí, y el fenómeno de la conversión y su persecución por la Inquisición. Bueno, está dividido en 5 salas, son todas las exposiciones y los ciclos que organizan muy interesantes, y desde aquí, bueno, pues les deseamos feliz año a todos los responsables del Museo Sefardí, que sabemos que trabajan mucho y bueno, que no les desaliente esta pequeña pérdida de visitantes que seguro que remontan en 2014. Eso es. Jorge, seguimos hablando de cultura, en este caso de jaquetía, porque Lina Amselen, nuestra colaboradora, sigue ofreciendo ese taller de jaquetía en el Instituto Cervantes de París. Uh-huh. Les anunciamos las próximas fechas, son el 14 y 28 de enero, para que se vayan anotando con tiempo si nos escuchan desde la capital francesa o desde cerquita. Desde cerquita. Hoy en día hay trenes de alta velocidad. Exacto, que van desde Barcelona. Desde Barcelona y de Madrid a Barcelona también. O sea que igual en 5 o 8 horas uno puede llegar. O sea que... Hombre, por la jaquetía eso y mucho más, ¿no? Eso. Bueno, y ahora pasamos a una parte un poco triste de la agenda cultural, porque tenemos que hablar de 2 fallecimientos. Primero, el del productor de películas tan importantes como Alguien voló sobre el nido del cuco, Amadeus o El paciente inglés. Nos ha dejado Saul Saenz, que ganó el Oscar a la mejor película en 3 ocasiones. Ha fallecido a los 92 años. Uh-huh. Y también les tenemos que hablar de la desaparición, de la muerte del hebraísta Ángel Sáez Vadillos, uh-huh, quien fuera director del Real Colegio Complutense de la Universidad de Harvard desde 2001 hasta 2012, y también bueno, pues ocupó la cátedra de hebreo en diversas universidades españolas, como por ejemplo la última, que fue la de la Complutense, hasta su jubilación. Mañana haremos una entrevista con uno de los profesores que fue discípulo suyo en la Universidad de Granada. Uh-huh. Así que vamos a hablar del tema y vamos a glosar la figura de este importante personaje de Sáez Vadillo, que también estaba casado, su pareja Judith también era otra eminente hebraísta y juntos... Judith Targarona. Targarona, exacto. Juntos... escribieron muchos de estos libros fundamentales para el conocimiento de la producción en hebreo de los judíos en la España medieval. Sí, entre su filmografía, entre su bibliografía destaca Historia de la lengua hebrea, editado en inglés por la editorial de la Universidad de Cambridge, y bueno, ya saben que fue un destacado especialista en cultura sefardí, en poesía y filología hebrea medieval, así como en historia del lenguaje hebreo. Publicó más de 30 libros y desde 2005 era miembro honorario de la Academia de Hebreo con sede en Jerusalén. Así que, como les ha comentado una figura Jorge, importante. Tendremos oportunidad de glosar esta figura de Ángel Sáez Vadillos, que nos ha dejado en un próximo programa. Y con esto terminamos hoy. Bueno, con esto terminamos, pero estamos solamente al principio del año, principio del 2014. Esto va a dar para mucho, así que síganos, cada día estaremos aquí
para brindarles nuestra óptica particular, que no es una óptica diferente, sino una óptica que pretende ser más equilibrada, justamente por los temas que hemos tratado en esta primera parte de las noticias sobre cómo muchas veces los medios de comunicación españoles o en general de habla hispana han desequilibrado desde hace décadas toda la información sobre el mundo judío e israelí. Esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Bienvenidos. Los titulares de hoy son: censuran las actuaciones del cómico antisemita y negacionista francés Dieudonné. Parlamentario iraní declara que su país necesita un arma nuclear. Retirado para su destrucción el primer cargamento de materiales químicos del arsenal sirio. Hamás acusa a Israel de la muerte de un terrorista. Israel lo desmiente. Estas son las noticias que comentaremos con Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Muy bien. Después hablaremos de cultura en nuestra agenda. Comenzamos. Las ciudades de Nantes, Tours y Burdeos declararon ayer persona non grata al humorista francés Dieudonné Mbala, un conocido agitador cercano al Frente Nacional y al islamismo radical, famoso por sus chistes, gestos y parodias antisemitas y negacionistas. Siguiendo las instrucciones enviadas este lunes en una circular por el Ministerio del Interior, el prefecto de Nantes decidió suspender además el espectáculo inicial de la gira nacional del cómico, que debía celebrarse hoy y para la que se habían vendido ya 5.000 entradas. El presidente Hollande ha defendido la posición del ministro Valls, que calificó las funciones de Dieudonné como meras reuniones políticas de un pequeño empresario del odio, en lugar de espectáculos. Dieudonné es el creador del gesto llamado Quenelle, un movimiento de brazo nazi a la inversa que él califica como contestatario y antisistema, y que el futbolista Anelka reprodujo tras marcar un gol hace unos días como homenaje al cómico. Dieudonné comenzó su carrera actuando con el artista judío Elie Semoun, pero en 1997 este le acusó de estafa. El martes pasado, la Fiscalía de Sartres ha hecho saber que Mbala es sospechoso de blanqueo de dinero porque ha enviado más de 400.000 euros a Camerún desde 2009 con el supuesto fin de declararse insolvente. Sí, bueno, la carrera de Dieudonné la hemos seguido aquí, desgraciadamente, porque también, desgraciadamente, cada vez tenemos que hablar más de Francia como uno de los principales países antisemitas de Europa. Ya más allá de que en Grecia haya partidos de ultraderecha, en Hungría, pero no olvidemos que en Francia el Frente Nacional de Le Pen llevaba muchos años sirviendo de caldo de cultivo para la intolerancia, y esto ha generado toda una corriente a la que le parece simpático y legítimo, por ejemplo, reírse del Holocausto y hacer chistes nazis, y este gesto de la Quenelle, que cada vez gracias a las redes sociales pues se está convirtiendo como una especie de fenómeno, con gente que se graba haciendo este símbolo, por ejemplo, mientras visita los campos de concentración nazis. Entonces esto ya se ha pasado de la raya 10 pueblos, porque el problema no es solamente Dieudonné. El problema es que, como dice el ministro Valls, no son espectáculos, son mitines de racistas los que él hace, y para este inicio de la gira ya tenía vendidas 5.000 entradas. Con la crisis de hoy en día, incluso en Francia, 5.000 entradas debe ser mucho. Y esto habla a las claras del problema que tenemos delante. Nuestra segunda noticia nos lleva a Irán. El parlamentario iraní Mohamed Navabian expresó en un discurso que Irán precisa la bomba nuclear para disuadir a Israel. La frase dentro de la declaración apareció en la web de la agencia de noticias iraní Tasnim, aunque fue retirada poco después.
Navabian también daba a conocer los comentarios del presidente iraní, Hassan Rouhani, ofrecidos al Parlamento, indicando que la administración norteamericana estaba presionando fuertemente para tratar de reunirse con el mandatario de Teherán, mediante un mensaje de Obama al ganar las elecciones y 5 contactos de la Casa Blanca previos a la visita a Nueva York. Bueno, uno no tiene por qué fiarse generalmente de las agencias de noticias iraníes, pero sí que es interesante saber lo que en los políticos del mundo árabe y musulmán hablan a sus pueblos en la lengua que nosotros en Occidente no hablamos y que llega a nosotros gracias a instituciones como Membri, que se encarga de traducirlas, incluso este tipo de comentarios que desaparecen rápidamente de la web porque ni siquiera a Irán le resulta cómodo tener en su web escrito en farsi porque algún personaje de la Casa Blanca no tardará en traducirlo, donde dicen, no, si nosotros sí estamos haciendo la bomba atómica y la necesitamos para destruir Israel. Y no lo dice alguien de la calle, lo dice un parlamentario iraní basándose en la última reunión del Parlamento en presencia de Rouhani, y que Rouhani haciendo gala de como que los Estados Unidos son débiles y se arrastran delante de él pidiendo por favor reunirse con él, audiencia con él. Y otros detalles más que daba aparte de estos que indicaban que realmente que la postura de Estados Unidos era bastante miserable. Y yo digo, en general no le creo a la agencia iraní, pero si lo han quitado, ahora sí les creo. La tercera noticia nos habla de un primer cargamento de materiales químicos del arsenal sirio que fue retirado de este país para su destrucción. Los materiales fueron cargados desde 2 puntos del puerto sirio de Latakia en un buque comercial danés que ha zarpado bajo escolta de unidades navales de Dinamarca, Noruega y Siria y bajo la protección de unidades navales chinas y rusas. No se conoce la cantidad de productos químicos embarcados ni su tipo, ni a dónde se dirigirá el barco una vez que emprenda el viaje definitivo. La responsable de la misión conjunta de la ONU y de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas pidió a Siria que continúe sus esfuerzos para completar la retirada de los productos químicos lo antes posible y de forma segura y puntual. Bueno, ¿eso es posible? Nos gusta saber que ya se empieza este tema de los cargamentos, pero claro, si tampoco dicen qué materiales se llevan, cuántos materiales se llevan y a dónde se los llevan, pues vamos a ver si Siria era oscura respecto a sus intenciones y su armamento y su arsenal nuclear, de destrucción masiva química. ¿Y ahora qué pasa? Ahora que ya ha pasado a las Naciones Unidas este organismo, ¿van a seguir con el oscurantismo? Tienen que contar qué es lo que destruyen y cómo lo van a destruir y dónde lo van a destruir. Pero ¿no te deja más tranquilo que la protección corra a cargo de unidades navales chinas y rusas? Sí, realmente esto tiene todas las garantías de que se va a hacer bien. Pero, ¿qué quieres que te diga? A mí esta noticia de por sí parece una noticia positiva, pero como no dan detalles, me parece sospechosa y se convierte en una noticia negativa, que sí, que igual se van con 2 bolsitas a dar un paseo por el Atlántico. Sí, también hay que pensar qué mares van a contaminar, ¿no? Con estas armas. Bueno, no sé, no conozco yo los procesos, cómo se destruye arsenal químico. Y si se hace en el mar o se tira o no, eso es otro planteamiento, pero se supone que hay técnicos de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas que saben exactamente cómo hacer esto de la forma menos contaminante, etcétera, etcétera. Lo que a mí me interesa saber es qué se llevaron, cuánto se llevaron, de dónde se lo llevaron, porque lo que puedo saber a través de esto es qué es lo que queda y qué es lo que hay y lo que había, porque de momento no han dado ningún detalle. Entonces, este oscurantismo es lo que a mí me pone muy mal y me hace pensar, como te digo, que estos emiten una nota de prensa, hemos mandado materiales, pero al no decir cuántos, yo puedo pensar que son 2 bolsitas de súper con medicamentos caducados. Y eso es arsenal químico también. La última noticia. Fuentes palestinas de la Franja de Gaza afirman que un miembro del grupo terrorista Yihad Islámica fue abatido por el ataque de un avión no tripulado israelí, un dron. Sin embargo, Israel niega que haya estado operando en esa zona. El islamista, identificado como Mohamed al
Ejla, de 33 años, resultó muerto en un incidente que aún no se ha aclarado. El portavoz de Hamás aseveró que también otros 2 adolescentes resultaron heridos en el incidente. A veces los terroristas resultan víctimas de explosiones cuando están preparando ataques en lo que se suele denominar en la jerga militar como accidentes de trabajo, entrecomillado. Entrecomillado, sí, pero aparte fíjate, vamos a ver, Israel, si por algo se caracteriza, es que cuando hace este tipo de operativos, no solamente que lo reconoce, sino que pone la película en YouTube para que todo el mundo vea cómo fue el ataque y por qué. Israel no lo hizo, eso lo tengo clarísimo. El tema es, ¿esto ha sido un accidente de trabajo de esto que estaban manipulando la explosión? ¿O al ser la yihad islámica y no Hamás, han sido masacrados por lo de Hamás y ahora nos lo venden que ha sido por un dron israelí? Y esto es igual, sacaron hicieron un avioncito de papel, pero mientras tanto, mientras aterrizaba el avioncito de papel, fusilaron a esta gente que son sus compañeros y vecinos, pero que no exactamente de la misma línea política que Hamás. Así que, bueno, estas son las cosas. Se parece mucho este tipo de noticias a estas que nos tiene acostumbrados Hezbollah en Líbano. Cada vez que le ponen una bomba los suníes a Hezbollah en el Líbano, y se sabe por qué y se sabe quiénes son, dicen que ha sido Israel. Pero bueno, es la salida más fácil. Israel está detrás de todo lo malo de este mundo, ya lo saben. Así que de momento vamos a reírnos un poco de la estupidez de estas agencias de noticias y también, y perdonen si me meto en terrenos personales, de la estupidez de los que se las creen. Y con esto terminamos esta parte del informativo, hacemos una pequeñita pausa y volvemos con las noticias culturales. Bueno, Raquel, ¿qué tenemos hoy en el menú cultural? Pues tenemos sobre todo cine. Jorge, y cine a lo grande porque empezamos hablándoles de la última película de Lastman, de Claude Lastman, ya saben, el autor de Shoah, que se estrena por fin en las pantallas grandes de no toda España, pero sí de muchas salas comerciales de nuestro país. ¿Cómo se llama la película? Se llama El último de los injustos y nos habla, como no podía ser de otra manera, de la Shoah, a través de la visión de Claude Lastman y de una entrevista que realizó en 1975 a uno de los responsables del Consejo Judío que dirigía el gueto de Terezín. Eran 3 personas, solo 2 de ellos fueron asesinados, solo sobrevivió Benjamin Mulmerstein y esta persona es el protagonista de esta película con la que Lastman busca de nuevo establecer que nunca existió la banalidad del mal. Es una película de largometraje, como no podía ser de otra manera tratándose de Lastman. Diría de muy largometraje, ¿no? Seguramente. Una película que tuvimos la suerte de ver, es impresionante, se la recomendamos, hay que verla. Entonces, la vimos algunas personas de prensa y críticos de cine en un pase que organizó la distribuidora Golem de esta película. Y bueno, es un documento imprescindible. La recomiendo. A pesar de no que llama la solo atención, por el contenido, pero sino esto se también... filmó en el año 75 sí. Y recién 35 años después monta una película con eso. Sí, y todavía le quedan muchísimas cosas. Son cosas que son películas, entrevistas, retazos que no entraron en Shoah, pues ya una cuestión de que no podía meterlo todo, ya son muchísimas horas de metraje y bueno, ha querido recuperar esta entrevista interesantísima en la que se enfrenta a un hombre que estuvo muy próximo a Eichmann, que vivió lo que fue el gueto de Theresienstadt y que nos habla de las luces y las sombras de una persona que estuvo al lado del poder y también al lado de los suyos. Pues nada, ¿dónde y cuándo? Pues en los cines de casi toda España, como les decíamos, Madrid, Barcelona, Pamplona, en las salas Golem.
ya se ha estrenado y este fin de semana nos parece un día perfecto, unos días perfectos para que se acerquen a los cines a ver El último de los injustos, que bucea de nuevo en el horror del Holocausto de la mano de Claude Lanzmann. Muy bien. ¿Y aparte de cine o seguimos con cine? ¿Hay más cine? Con más cine y también cine que nos habla de Shoah en este mes marcado por el recuerdo de las víctimas y por el homenaje a los que lucharon contra los nazis. Bueno, la Filmoteca Regional de Murcia acoge este trimestre un ciclo de cine judío que comienza, que se desarrollará hasta el 20 de marzo y que recibe el título de Shoah. Está conformado por proyecciones de películas, conferencias y la exposición Visados para la Libertad, que nuestros oyentes conocen muy bien. El ciclo comenzó ayer, con una conferencia a cargo de Ernest Kowalski del Instituto Polaco de Cultura, Los judíos en la Varsovia ocupada, seguida de la proyección del pianista de Roman Polanski. Uh-huh. Los días 14, 18 y 20 de enero se proyecta Amén de Costas Gabras y el ciclo continúa también este día, el 20 de enero, con la conferencia Los judíos perseguidos en la Italia fascista, luces y sombras sobre la actitud del Vaticano, de David Pérez Guillén, un profesor de la Universidad de Murcia. El 21 de enero a las 8 se inaugurará la exposición que les hemos comentado, Visados para la Libertad, que podrá verse en la entrada de la Filmoteca Francisco Rabal. El 31 de enero se proyectará La lista de Schindler de Steven Spielberg, ya saben, con la presentación de Aarón Rodríguez de la Universidad Europea de Valencia, nuestro experto en cine y Shoah, quien, por cierto, vuelve a Radio Sefarad. Vuelve Cine y Shoah a Radio Sefarad. Estén atentos a nuestra dirección porque seguro que disfrutarán y aprenderán mucho con lo que nos cuente de nuevo Aarón Rodríguez. Y en febrero continúa este ciclo, pero ya se lo contaremos porque ahora tenemos que hablar de otro que se va a desarrollar en Móstoles, en esta localidad cercana a Madrid, que ha elaborado para los meses de enero, febrero y marzo en el Centro Sociocultural Norte Universidad una nueva oferta cinematográfica dentro de su programa de audiovisuales. Durante el mes de enero tendrá lugar un ciclo de cine, como les contamos, en colaboración con el Centro Sefarad Israel. Este ciclo recibe el título de Héroes del Holocausto y dará a conocer la valiente y desinteresada ayuda de algunos diplomáticos españoles que que trabajaron y que lucharon por proteger a cientos de judíos en diferentes países de la Europa ocupada. Las proyecciones tendrán lugar los días 15, 22 y 29 de enero a las 7 de la tarde con entrada gratuita hasta completar el aforo de la sala. El miércoles 15 de enero podremos ver El Ángel de Budapest. El 22 de enero, Visados para la Libertad, Salvados del Holocausto, que tiene mucho que ver con esa exposición de la que les hablábamos antes, que se va a ver en Murcia. Es un documental de nacionalidad española realizado por Arantxa Gorostola y Ricardo Basterra. Y el miércoles 29 de enero podemos visionar The Rescuers, que es un documental de nacionalidad norteamericana dirigido por Michael Kim. Estará subtitulado. Bueno, todo cine, mucho cine. Más cine, por favor, que la vida es solo cine y los sueños cine son. Eso, es Calderón de... En este caso, Aute. Bueno. Pero bueno, sí. Pasado por el filtro de Aute, sí. Exacto. Bueno, cine y Shoah, desde luego. Ha protagonizado nuestra agenda cultural de hoy. Y seguirá protagonizando cada vez que nos acerquemos más a la fecha del 27 de enero, que como ustedes saben es la fecha instituida por Naciones Unidas en recordación de las víctimas de los crímenes contra la humanidad y el Holocausto. Y por eso no solamente aquí en Radio Sefarad rendimos homenaje, sino en muchas partes del mundo, porque es una fecha que ya se ha institucionalizado en muchas partes del mundo. Muchas gracias, Raquel. Hasta mañana más.